al semanario de la llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, y a continuación las noticias en desarrollo, porque el suroccidente de Colombia está bajo ataque terrorista, y luego sí iremos con las noticias de la semana. Comencemos, por favor. Noticia en desarrollo. Acaban de poner una bomba aquí en todo el túnel, en el túnel Cajibío, Dios mío. Mire, Dios mío, bendito la magnitud de eso, vea. Dios mío. Mire, vea. Mire, por favor. Si pueden venir ambulancias, que hay una cantidad de heridos. Dios mío, si pueden ayudar. Mire, Dios mío, mire esto. Hay muchos heridos en este momento. Bueno, acaba de haber una bomba, estalló un carro. Encima de la buceta. En las alcantarillas. Que muestren eso atrás. Y quiero que todas las cámaras vean lo que está pasando ahí. Otro ataque terrorista en Cali. 8 ataques terroristas. Llevo 2 años pidiéndole al gobierno nacional que priorice la seguridad del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Llamados que han sido atendidos medianamente. Y el resultado es el 8º ataque terrorista en Cali. Violencia de los grupos armados de la Paz Total atacan nuevamente a Cali. El 8º atentado en 2 años. Y un gobierno nacional que le da la espalda a Cali y al Valle. Se piden refuerzos para proteger de la violencia del sur y el gobierno responde con negación. ¿Cuándo será que el gobierno nacional va a atender a Cali y al Valle? No más violencia, no más terrorismo. En la calle, la policía y el ejército juntos sacaremos a Cali adelante. La tienen bajo ataque hace rato los grupos armados ilegales. Hace unos días vandalizaron el mío. Todas las semanas se están matando por ajuste de cuentas entre los narcos. En el último año nos han puesto varias bombas. Yo no sé, alguien tiene que estar dando las órdenes directas para destruir nuestra ciudad. Quieren sembrar el terror, el caos. Eso no lo duden. El momento político es muy difícil y nos obliga a pensar y nos obliga a unirnos para defender a Cali y a los caleños. La Paz Total fracasó y quieren poner a Cali como la mira, como el centro para arrancar nuevamente a incendiar a Colombia. Los pirómanos quieren incendiar y poner a arder nuevamente a Colombia. Cali va a ser el epicentro. Cuidemos y defendamos a Cali, porque defender a Cali es defender a Colombia. Pues puta de chimba, nosotros nos libramos. Por poco mire, nos libramos de chimba. Mi primera acción como presidente de Colombia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia es la militarización de la vía Cali-Popayán, Pasto hasta Rumichaca. Nadie más afectado por la paz total de Iván Cepeda que en nuestra tierra. En Cali volvieron las bombas, como en la época de los carteles. En Cali volvió el secuestro. Ni que se tengan los de la segunda Marquetalia que mataron a Miguel Uribe, porque conmigo no se suben en tarimas, sino que van a la cárcel como se lo merecen.
Conmigo se acaba la paz total, llega la seguridad total y se reactivan las órdenes de captura de toda la criminalidad que nos hace daño. Las mujeres tenemos el carácter para gobernar a Colombia, para perseguir a los criminales. Y las mujeres tenemos el corazón grande para soñar una Colombia mejor. Las invito a escribir la nueva historia de Colombia con letra de mujer y con los colores de las tintas de todos los colombianos sin distingo, porque una mujer gobernando son todas las mujeres transformando a Colombia. Titulares de la semana. El presidente Gustavo Petro no respetaría el resultado de las próximas elecciones presidenciales si Iván Cepeda pierde. Colombia ya no es considerada como una democracia, sino como un país que cuenta con un régimen híbrido. En los países socialistas, el Banco Central no tiene autonomía. El ahorro pensional de los colombianos más jóvenes se encuentra en riesgo. El presidente Gustavo Petro no respetaría el resultado de las próximas elecciones presidenciales si su candidato Iván Cepeda pierde. Esto es una grave amenaza a nuestra democracia. Exigimos respeto a la voluntad popular. En Colombia siempre ha habido fraude. ¿Va a respetar el resultado de las elecciones, sea el que sea? Sí, pero no es fraude. La firma que escruta es la misma que ordenó la justicia colombiana en su máxima instancia cambiar. Según el presidente Petro, en Colombia siempre ha habido fraude en las elecciones. Le preguntan si va a respetar estas elecciones. Dice no si hay fraude, pero siempre ha habido, y después dice que él está demostrando que va a haber fraude. ¿Para dónde vamos? Esta es la trampa, sembrando las semillas de la confrontación. Si no gana él, entonces se jodió Colombia. Ya lo he dicho una y otra vez. Seguimos por este camino y Colombia para el despeñadero. No es la Colombia que nos merecemos. Colombia necesita un cambio serio y seguro. La democracia en Colombia está en juego. Si Cepeda gana, hay una Asamblea Nacional Constituyente. Y si Cepeda gana, esto no es un gobierno de 4 años. Esto con la Asamblea Nacional Constituyente se vuelve Nicaragua, Bolivia, Venezuela. Cambian las reglas de juego. Se quedan y se atornillan en el poder. Y lo que no le puede pasar a nadie de los que están en este almuerzo es que después en el año 2035, 2040... viendo un país deteriorado, oiga, ¿será que yo en el 2026 debí haber hecho algo más? ¿Será que yo fui demasiado pasivo? ¿Será que yo pensé que las cosas se arreglaban solas? Que no nos vaya a llegar ese año con la preocupación de que no nos activamos suficientemente. Tenemos que poder llegar a ese momento de decir, mire, hice todo lo que pude. Y eso es lo que estamos haciendo David, Juan Manuel y yo, todo lo que podemos. Pareciera que el candidato presidencial Iván Cepeda fuera quien fijara las reglas electorales. Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha. ¿Está descartado un debate con otros candidatos, doctor Iván? ¿Solamente con los candidatos? No, los candidatos pueden debatir como quieran. Nadie les está impidiendo. No, me refiero a usted con ellos. No, yo ya he fijado las reglas claramente en mi posición. Yo sí les quiero confesar que estoy absolutamente aterrada de la posición autoritaria del senador Iván Cepeda, que ni siquiera ha ganado. Es un candidato, pero por alguna razón se cree por encima de los demás y se cree con la atribución, con la facultad, con la autoridad, que por supuesto no tiene, de definir las reglas del debate democrático en Colombia, de definir a qué candidatos se veta. O sea, ¿de cuándo acá? Háganme el bendito favor. Yo sí le pido a los medios de comunicación y a la ciudadanía que no se dejen imponer esta arbitrariedad, pero además que tiene un tufillo autoritario desde muy temprano. Y como dicen por ahí, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? La táctica del senador Cepeda es absolutamente obvia y hasta tonta. Es muy evidente para millones de colombianos que pues él solamente quiere debatir con la ultraderecha, porque es que claro, ¿quién debatiendo con la ultraderecha no se puede lucir? Ese no es el tema. ¿Por qué no quiere permitir la contradicción en las ideas con candidatos que también son de cambio en este país, pero que no son el cambio petrista? Me refiero particularmente a Claudia López, a Sergio Fajardo, que tienen propuestas progresistas, pero sin Benedetti, sin Royce, sin Calarcás, sin corrupción, sin machismo, sin misoginia, sin nepotismo, sin clientelismo, y seguramente ahí el debate le quedaría mucho más de para arriba. Es increíble, pero voy a decir
lo siguiente: por lo menos a Gustavo Petro uno nunca le va a poder criticar cobardía, y por lo menos el presidente Gustavo Petro, cuando fue candidato, no salió con esta barbaridad de decir cómo tienen que ser los debates o quiénes pueden asistir a los debates. El presidente Petro debatió con todo el mundo y todavía hoy lo hace. De manera que cosa tan lamentable y tan peligrosa del senador Iván Cepeda. Repito, si haces el desayuno, Dios mío, no me quiero imaginar el almuerzo. Colombia es considerado hoy como un país con un régimen híbrido. Registró el peor retroceso democrático de toda América Latina en el año 2025. Esto no lo digo yo, lo dice The Economist, que acaba de publicar algo que todos los colombianos deberíamos leer. El índice de democracia, la Economist Intelligence Unit, que evalúa 167 países, reveló que Colombia cayó 13 puestos en solamente un año. Pasamos del puesto 60 al 73. Y lo más importante, ese informe nos clasifica a nosotros hoy como un país de régimen híbrido, donde las prácticas democráticas coinciden con regímenes autoritarios, con lo que pasa en los autoritarismos y en las dictaduras. Apenas estamos un escalón por encima de esos países que se consideran dictaduras. Y esto no es un problema global. Mientras el mundo entero y América Latina han mejorado sus indicadores democráticos, Colombia fue la única excepción negativa de todo el continente. Nosotros retrocedemos. Son 2 años ya consecutivos en caída libre en cuanto al manejo de la democracia y las libertades. ¿Por qué? El informe es muy claro. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que es uno de los factores determinantes. Este no es un caso aislado. El magnicidio de un candidato presidencial no se nos debería olvidar. Según datos de la misión de observación electoral citados en ese informe, han sido asesinados 26 políticos en Colombia y 35 más sufrieron intentos de homicidio. Y allí no se refiere a los que han tenido ya amenazas, entre ellos Paloma Valencia, entre ellos Abelardo de la Espriella. Pero lo más importante, Indepaz reportó el asesinato de 187 líderes sociales en el 2025, un incremento del 8% frente al año anterior. Los defensores de derechos humanos, los líderes sindicales, todos sin excepción están bajo fuego, están en la mira de los terroristas y de los criminales. Esto es lo que el Economist llama un deterioro generalizado de la seguridad pública. Pero la violencia no es lo único. Este informe también advierte cómo se han debilitado las instituciones. El nombramiento de un militar como ministro de defensa en tantos años, dice el Economist, difuminó realmente ese control civil sobre las fuerzas militares. Esto era casi que un principio democrático ganado realmente desde la Constitución del 91, cuando el gobierno Gaviria tomó esa decisión de poner por primera vez un ministro de defensa civil. Y el Economist alerta sobre una erosión en la separación de poderes, porque vemos un ejecutivo, un presidente permanentemente chocando, confrontando contra la independencia de las otras ramas del Estado, especialmente contra la justicia y el Congreso. Esto es algo que hemos dicho siempre. Cuando el gobierno ataca las instituciones del Estado, la democracia se rompe desde adentro. Y lo que viene es crítico, porque ese informe advierte que hay 81 municipios en riesgo de violencia o de fraude electoral para estas elecciones del 31 de mayo, que es un aumento de 65% frente a las elecciones del 2022. En los países socialistas, el Banco Central no tiene autonomía. Ellos suben más la tasa de interés, más protegemos. Es más, Germán, alístese, porque la Constitución habla de salario vital y móvil, ¿cierto? Vital y móvil. Si la Junta sigue en esa tontería, ¿en qué va? Pues subimos otra vez el salario. Nos van a decir, no vamos a crear un ciclo inflacionario. No, el salario vital no está creando la inflación. Ya sabemos que el crecimiento pequeño, marginal de la inflación en el mes de marzo se debe a la especulación de Enel, que se compra a sí mismo subiendo 9% la generación eléctrica. Como están peleando dos fuerzas contrarias, contradictorias, el alza de la tasa de interés y el crecimiento del salario vital, pues nos podemos mover hacia el criterio constitucional de móvil. Manejo de un banco central autónomo que ahora se acaba su autonomía en la roja rojita. No puede ser el Banco Central autónomo. No puede ser en el socialismo. En la Casa de Nariño siguen de escándalo en escándalo. Las últimas revelaciones comprometen directamente al presidente. ¿Se acuerdan de Juliana Guerrero? Sí, esa misma que Gustavo Petro anunció como viceministra de Juventudes, pero que su nombramiento se cayó por el escándalo de los falsos títulos universitarios. Pues les quiero contar que hoy vuelve a ser el centro de un escándalo gravísimo. Afirman que tiene vínculos con el ELN. Angie Rodríguez, la exdirectora del DAPRE y hoy presidenta del Fondo de Adaptación, dice que teme por su vida. Ha sido extorsionada, amenazada por personas dentro del gobierno. Y en medio de esa denuncia hace una afirmación gravísima, que Juliana Guerrero, hoy, sin tener un cargo oficial dentro del gobierno, maneja el poder dentro de la Casa de Nariño.
que según su testimonio tiene influencia sobre el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad e incluso maneja nombramientos dentro del mismo DAPRE. Y lo más grave, cuando le preguntan a Angie por qué Juliana Guerrero tiene tanto poder, responde: no puedo hablar de eso porque temo por mi vida. Pero ojo, todavía hay más. Según la denuncia, Juliana Guerrero, la que casi fue viceministra de Juventudes, alardeaba de tener vínculos con el ELN. Sí, con el ELN. Y esto no viene de cualquier persona, viene de alguien que estuvo en el corazón del poder, que fue la mano derecha de Gustavo Petro. Entonces la pregunta es inevitable. ¿De verdad? O sea, lo que nos están diciendo es que hoy Colombia es manejada por personas que no tienen cargo oficial, que no tienen título universitario, que están imputadas por la fiscalía y que peor aún se sienten orgullosas de tener vínculos con grupos terroristas como el ELN. Esto es inaceptable, esto no se puede normalizar y hoy Colombia tiene que abrir sus ojos. Las presuntas relaciones del gobierno nacional con presos y guerrilleros no paran. Como no han demostrado que exista ningún pacto entre nosotros y los grupos armados. Y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí. Y más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones. Entonces cualquier persona que la escuche y dice, no, pues usted, la gente siente miedo. Juliana Guerrero amedranta a las personas diciendo que ella tendría relaciones con el ELN. Delante mío sí lo hizo. O sea, me decía que ella era amiga de ellos y que ella tenía buena relación. Que Uribe lo entendió, él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. El ahorro pensional de los más jóvenes de Colombia se encuentra en riesgo. Acaba este gobierno de expedir un decreto que es un raponazo al ahorro de los colombianos, al ahorro pensional de los colombianos, como si fueran dineros propios. Esos dineros son de 18 millones de colombianos que tienen en él la posibilidad de una futura pensión y obligatoriamente le está diciendo a los fondos de pensiones que tienen que traer 25 billones que no sabe para dónde van para Colpensiones seguramente de cara a las elecciones del 31 de mayo. No hay nada más irresponsable, no hay nada más vejatorio que hacer semejante acción contra el ahorro de los jóvenes de Colombia. Este es el mayor raponazo del que se tenga historia en Colombia. Y le pido al Consejo de Estado que de oficio inicie las acciones jurídicas correspondientes para declarar una congelación del mismo, una medida cautelar, porque es abiertamente ilegal e inconstitucional. El fetichismo constitucional de nosotros los colombianos no tiene remedio. Señalar lo que yo he llamado el fetichismo constitucional, atado a las constituyentes. El fetichismo constitucional que consiste en pensar que todos los problemas se resuelven cambiando la Constitución. Y parto de una reflexión a partir de lo que ocurre después de la independencia. Y es que mientras los Estados Unidos, por ejemplo, la antigua colonia inglesa, se dedicó a lo que yo llamo construir nación, nosotros nos dedicamos a hacer y a deshacer constituciones. El siglo XIX fue eso, hacer, deshacer, cambiar. Las llamadas guerras civiles del siglo XIX fueron más o menos teniendo como pretexto una constitución. El siglo XX, más o menos lo mismo, fetichismo constitucional que está asociado hasta a otra idea. Las constituciones se expiden, pero nos desentendemos de su aplicación. Colombia puede ser un ejemplo de constituciones puramente semánticas, incluido la actual constitución. Constituciones bien intencionadas, pero que se quedan escritas. Se reactiva la cooperación militar entre Colombia y Venezuela. Este acuerdo fortalecerá la seguridad en la región y las relaciones bilaterales.
es que hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales, al grupo de delito transnacional, donde nos hemos planteado ambos países la elaboración para lo que corresponde al territorio de Colombia y al territorio de Venezuela de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia. Configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo, para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros, etcétera, de tal manera que la frontera solo sea para el pueblo colombiano, pueblo venezolano. Alias Marlon sería el directo responsable del ataque terrorista en Cajibío, Cauca, y el suroccidente del país sigue bajo ataque. Las autoridades confirman que la situación es crítica y los ataques continúan. Acabamos de sobrevolar el área del túnel en Cajibío, Cauca, allí donde un ataque terrorista de un criminal demente, alias Marlon, asesinó a mujeres, a niños, ancianos, a gente de esta región que lo único que hacía era transitar por la Panamericana. No podemos permitir que un hecho así vuelva a ocurrir. No podemos tolerar que quede en la impunidad este atentado terrorista. Vamos detrás de ellos. No nos vamos a doblegar. Tampoco vamos a bajar la guardia. Vamos a avanzar y estar más alerta. En este momento, la tragedia asciende a 13 muertos. 13 colombianos inocentes. Más de una decena de heridos. En esos vehículos podría estar viajando nuestras familias, nuestros amigos, y así no lo fueran, colombianos de bien. No duden en emplear toda la fuerza legítima del Estado que le ha concedido esta patria para protegerla. No hay ningún cese al fuego. Lo único que hay es la orden de desmantelar a esta estructura criminal del demente, del terrorista, alias Marlon. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejo una reflexión en programa lasllave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita y sobre todo si Colombia nos necesita. Chao.